Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues me toca hablar ahorita en la segunda parte de lo que son los fundamentos bioéticos o antecedentes de la ética y de la bioética. Ahorita vamos a hablar sobre la historia de la bioética, cómo se desenvuelve ante algunos hechos históricos o cambios evolutivos o situaciones en las cuales el mundo, por simplemente el hecho histórico, tuvo que mejorar en cuanto al tema de bioética o trascender en cuanto al tema de la conservación del ser humano. Primeramente, pues darte la bienvenida. Qué bueno que estás siguiendo este canal, qué bueno que estás aquí recibiendo un poquito de más información y vamos a darle inicio. Primeramente tenemos como antecedente el año de 1753 antes de Cristo. El antecedente es en el Código de Hammurabi. En el Código de Hammurabi tenemos que en Mesopotamia ya se castigaba a los médicos. Hay referencia en piedra que ya se castigaba a los médicos por si no aplicaban algún tratamiento de forma adecuada. Ellos ya tenían ese antecedente. En el 400 después de Cristo, el juramento hipocrático, Hipócrates, que era el juramento para poder regular la acción de los médicos y poder mejorar ese, esa relación, ¿no? Esa relación de poder que tenían los médicos con los pacientes y que los médicos entendieran que era un don más que un poder. Él lo vio así y lo quiso regular. En el 1754 ya estamos hablando del siglo XVIII. Para 1754, Thomas Percival crea una propuesta para normalizar el ejercicio legal, el ejercicio médico a nivel legal, y crea esta edición de Medical Ethics, en el cual pues hace la propuesta a nivel ya, como les decía, de manera jurídica, el actuar del médico. Para 1847, ya la Asociación Americana toma en cuenta el juramento hipocrático como un antecedente de lo que actualmente se maneja en todas las facultades de medicina de todo el mundo, que es el propio juramento que hacen los médicos o los votos que hacen los médicos para salvaguardar principalmente la vida de los pacientes y darles buena atención. Para 1927, Fritz Jarr, también llamado el padre de la bioética, tomó por primera vez ese concepto que es bioética en una revista llamada Cosmos, donde plantea la panorámica en la relación ética del hombre, su relación con animales y las plantas. Para 1933, Aldo Leopold publica el artículo sobre la ética de la conservación. Lo que conocemos como la ética ambiental viene a partir de esta fecha. Para 1946, después de haber pasado el holocausto nazi, 1945, el cierre, hubo un tribunal el cual generó un juicio en Nuremberg en donde se castigaba el actuar de los médicos de forma consciente, dado los hechos de los experimentos hechos en seres humanos sin su consentimiento, ¿sale? Sin su permiso, y pues bueno, viene a partir de esto como resultado el Código Internacional de Nuremberg en el que nos habla de cómo actualmente debemos hacer la experimentación con seres humanos. Para 1949, el Código Internacional, la Asociación Médica Mundial, de la WMA, nos habla de la creación del Código Internacional de la Asociación Médica Mundial. Se crea el Código de Medicina, el primer código médico a nivel mundial se desarrolla gracias a esta asociación. En el 64 se crean otros códigos, otros reglamentos, que es el Código Internacional de Ginebra, donde aplican y mejoran lo que es el juramento hipocrático, y el Código de Helsinki, ¿no? Que también nos habla sobre el tratamiento, atención y derechos del paciente. Para 1968 se crea el Código Internacional de Sydney y de la ONU, donde se plantea el mejorar la parte de la atención y servicios a lo que es el paciente. Pero algo que es importante también y nos dejó huella es en 1970 se creó al mismo tiempo que la creación del Código Internacional de Oslo, y al mismo tiempo que en México se comenzó a institucionalizar la bioética, hubo un autor llamado Van Rensselaer Potter, el cual nos publica un libro llamado Puente hacia el futuro,
en el 71, en el 70, la sobrevivencia de la ciencia, y atribuyó el concepto de la bioética con un concepto. O sea, ya le dimos un concepto, ya se convierte en un estudio, ya se convierte en una mejora, hablando científicamente, ya aplicable, ya teníamos de dónde agarrarnos como concepto, y este fue en el 70-71. En el 73 se crea el Código Internacional de la Asociación Médica de Hospitales, en el 76 el Código Internacional del Consejo de Europa, en el 77 el Código Internacional de Hawái, y así cada organización a nivel mundial en temas de salud empieza a crear sus propios códigos, mejoras, sus propias reglamentaciones y normativas para aplicar el tema de bioética en todo el mundo. ¿Sale? La Enciclopedia de Bioética para 1978 pulió el concepto y lo define como un estudio sistemático de la conducta humana en el propio campo de ciencias de la vida, que actualmente son las ciencias de la salud, examinada a la luz o vista a la luz siempre de los valores y de los propios principios morales. Este concepto nos dio a entender lo que abarca los límites y el trabajo que hace la bioética hoy en día. Para el 79 se crea el informe Belmont, donde nos habla de los principios éticos, que son principalmente cuatro: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que son los principios internacionales de bioética actualmente gracias a este informe. En 1982 se crea el Código Internacional de la OMS, la Organización Mundial de la Salud crea su propio Código Internacional en temas de salud, y en el 83 se crea el Código Internacional de Venecia y la Asociación Latinoamericana de Academias Nacionales de Medicina, en la cual este Código Internacional nos ayuda a identificar también las diferencias entre los demás códigos y a mejorar en este caso para poder aplicarlo de manera general acá en Latinoamérica. Y bueno, para el 92, en México se crea la Comisión Nacional de Bioética. Esta Comisión Nacional actualmente funge como el organismo máximo regulador de la bioética en el país y es la que nos ayuda a determinar cualquier acción o mejora en temas de bioética. En el 95 se funda la Academia Nacional Mexicana de Bioética, al igual que la Comisión Nacional de Bioética es otro organismo que esta academia, pues participan todos los científicos o todos los profesionales que en tema de bioética tienen participación en el país. Se crea el Colegio de Bioética en el 2003 y así van creciendo los organismos. En el 2005, la UNESCO formuló la Declaración Universal sobre la Bioética y Derechos Humanos. Se incluye la bioética en la Declaración de los Derechos Humanos y se crea este apartado. En el 2011, dentro de la Bioética, dentro de la Comisión Nacional de Bioética, se crea un registro nacional de instituciones de empresas científicas y tecnológicas, donde incluye algunos hospitales y laboratorios en todo el país, donde el RENIECIT se encarga de regular las investigaciones que se hacen en los protocolos farmacológicos o médicos aplicados a pacientes. Y en el 2012 se firman convenios con la UNAM, la propia Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las comisiones, se refuerza el llamado SECOBE, que nos ayudó mucho al área de enseñanza en cada país. En el 2012 igual es el 20 aniversario de la propia Bioética, se hace una reforma, se mejora, y pues bueno, así empezamos a crear más espacios en tema de bioética, tanto así que en el 2014 se creó en México una sede, se creó México parte de lo que es la Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética y el 12º Congreso Mundial de Bioética en México en el 2014 en la Ciudad de México. Entonces, creo que vamos por muy buen camino, creo que vamos aplicando nuestro pasado en una mejora hacia nuestro presente y que este presente pues, nos va a ayudar a ser mejores mañana, ¿no? En el futuro. Entonces, esta historia o este inicio de la bioética parte así. Como algunos referentes, nada más te recuerdo el concepto de bioética, de nuevo, es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias humanas y de la atención sanitaria.
En cuanto se examine la conducta de la luz de valores y principios morales. O sea, siempre va a ser medido en base a la varita de los valores y los principios morales para poder identificar que es un tema de orden biótico, ¿sí? Tenemos los antecedentes, les decía, del 45, el cierre del 45, que fue la Segunda Guerra Mundial, con los experimentos. Tenemos algunos otros casos donde la bioética fue parte significativa también para identificar o aplicarla, perdón, mejor dicho, en seres humanos, que fue en los años 60 con la cuestión del racismo, los derechos de los afroamericanos, afrodescendientes y otras razas en cuanto a tema de discriminación, fue un parteaguas en los años 60 para hablar sobre la bioética y los derechos civiles, principalmente quien no tenían ningún tipo de tratamiento, apoyo, servicio de salud, simplemente por tener alguna diferencia en cuanto a color o en cuanto a cultura. ¿Sale? Es un antecedente muy interesante. Otro fue el experimento Tuskegee, que nos dejó marcados también en cuanto al desarrollo de esas investigaciones que se hicieron en el caso Tuskegee, en caso de que se aplicaron protocolos en negros, en judíos, en niños con retardo mental, fue un tema lamentable en el cual apenas el gobierno de Estados Unidos lo reconoció y se pidió una disculpa al mismo presidente Bill Clinton, presentó una disculpa apenas en mayo 16 del 97. ¿Sale? Entonces, pues bueno, eso es un caso más sobre la parte de la bioética. Karen Killian es otro caso sobre eutanasia, una jovencita que pues por malas decisiones entra en un proceso de consumo de barbitúricos y la cuestión de un coma inducido, desgraciadamente. Y bueno, a los 21 años ella entra con daño cerebral irreversible, entra en grado de coma y los padres deciden pues desconectarla por cuestiones de amor y de naturaleza de tipo compasiva, ¿va? Este es un caso que nos abrió la mente, nos abrió los ojos, nos hizo entender que pues la eutanasia es una opción y en el 85 se ganó un caso sobre el caso de eutanasia aplicada por los padres a su hija. Este es un caso internacional, es un caso muy interesante, de hecho. El otro caso y último que vamos a ver es el caso de Baby Doe, otro niño que por decirlo, se le impidió o se le quitó el derecho a la vida por simplemente la condición de retardo mental o condición de síndrome que tenía este niño, de la parte de la trisonomía, y un pequeño detalle fisiológico que lo hizo tener una condición en la fístula en su cuerpo que no le permitía comer con normalidad y no absorber los alimentos o pasar los alimentos. Por eso se le metió al hospital, se le pidió hacer una cirugía con muchas posibilidades, aquí dicen aquí. Desgraciadamente, los padres rechazaron tal tratamiento y no llegaron a ningún acuerdo. Entre el gobierno, la sociedad y los padres llegaron a un tema de polémica acerca de cuál era la condición y qué se le podía aplicar o no al niño. Y bueno, entre el tema de abogados, leyes y demás audiencias, no hubo tiempo, ¿sale? No hubo tiempo como tal. Aunque muchas parejas se ofrecieron a adoptar al niño, ya no hubo tiempo. Los papás estaban en esa decisión de no generar el tratamiento y desgraciadamente el niño fallece. ¿Sale? A partir de la muerte del niño, se creó una ley, se aprobó una ley llamada The Baby Doll Rules, donde se condena la negligencia de cualquier médico al no darle un tratamiento específico a un niño y que corra peligro cualquiera que sea su condición física, fisiológica, mental o de algún tipo social. Sí, Baby Doe es un pionero en la parte de la bioética simplemente por el hecho de vivir, de su caso, ¿no? Que nos da un gran aprendizaje. Desgraciadamente, por una muerte de un niño, aprendimos a no volverlo a hacer. Entonces, pues bueno, la bioética es parte de nuestra propia
naturaleza como seres humanos. Y cuando hablamos en temas de salud, pues tenemos que desarrollar la bioética todos los días si nos vamos a dedicar a tratar con pacientes, en servicio, en la atención, en la calidad de la salud, pues tenemos que aplicar la bioética porque tanto nos implica fortalecer nuestras áreas de oportunidad como reconocer nuestros límites. ¿Sale? No me despido, nos vemos pronto en el siguiente un video de el tema de axiología en la parte de los derechos y aprendizajes del profesional. El deber del profesional en tema de ontología es un tema que vamos a ver más adelante y bueno, por lo pronto te dejo con esta información. Un saludo, espero que te encuentres muy bien. Hasta luego.